grabando específicamente lo de la clase. Realmente no voy a poder estar con ustedes el día miércoles, pero por eso estoy grabando la clase específicamente para que tengan mi conocimiento. También recuerden que les voy a compartir eh, las notas para que ustedes las tengan disponibles, ya sea para conocer, también para que las conozcan para el examen. Eh, He sabido que el campus ha estado caído estos días, pero pensando en el examen, que probablemente es el sábado. Entonces, vamos a ver cómo sigue esa situación hasta ese día. Y de continuar de esta forma, entonces eh, vamos a ver qué tiempo se puede correr específicamente este mismo para que ustedes puedan desarrollar eso sin problema. Igual creo que para las actividades voy a dar unos días más, pero no le he cambiado específicamente porque estoy esperando que todo eso se defina y eh, si no se ha arreglado específicamente hasta el sábado, entonces puede tener una comunicación con ustedes, ya sea por el grupo o por correo. Entonces, esto para que ustedes lo tengan pendiente de esta forma. Entonces, si continuamos con el contenido de la clase, hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con agua. Y vamos a iniciar específicamente con lo que son las hidrósferas y las corrientes de aguas superficiales. Entonces, el agua está específicamente en todos los océanos, ¿verdad? También en los ríos, en los lagos, en las lagunas y en todos estos lugares. Y aproximadamente el 66-67% del contenido de la Tierra, del planeta Tierra, específicamente en la parte superior es agua, ¿verdad? Aunque recordemos que todo lo que está abajo del agua es tierra, ¿verdad? O sea que en la parte superficial sí tenemos gran cantidad de agua, pero no es que significa que esa agua está hasta el centro, ¿verdad? Entonces, estos gráficos es sumamente importante. Observemos que de todo el agua que tenemos, el 97% es agua salada, solo un 3% es agua dulce. Y de ese 3%, gran parte está específico en las capas de hielo y en los glaciares. Y que tenemos un 30% que es básicamente el agua subterránea, es decir, que está debajo del suelo. Eh, y de el restante es lo que conocemos como agua dulce, es decir, el 1% del 3% que habíamos enumerado inicialmente, ¿verdad? Y ese 1% del 3% que habíamos enumerado anteriormente es un 87% está en los lagos, un 11% en los pantanos y un 2% apenas en los ríos. Entonces, a veces nos ponemos a ver que el agua en los ríos es bastante, pero observemos que para todo el agua que tenemos en los continentes, esto es una cantidad sumamente pequeña o diminuta. Entonces, así es como se comporta específicamente todos estos materiales, ¿verdad? Y por lo tanto, si nosotros tenemos el servicio de agua potable disponible en nuestros hogares, es algo que tenemos de cuidar o darle un correcto uso porque observamos que la cantidad de agua que poseemos dulce no es tan exagerada comparado, por ejemplo, con el agua salada. Y aparte de eso, hay que tener esto en mente al momento, por ejemplo, que nos comparamos con otras personas que viven aquí en la Tierra que quizás no pueden tener acceso disponible a este recurso. Entonces, el ciclo del agua básicamente opera de esta forma, donde tenemos concentraciones de agua como en los océanos o mares, empieza la evaporación, que básicamente con el calentamiento del sol se empieza a evaporar dicha agua, ese vapor sube y en las nubes básicamente, perdón, sube y se empieza a formar específicamente lo que es las nubes. Posteriormente, el agua en esas nubes se condensa e inicia la precipitación que nuevamente empieza a formar específicamente el agua que está en los ríos que termina cayendo en los océanos y así es como se forma el ciclo del agua. Entonces, este ciclo hidrológico es básicamente lo que se requiere o lo que utilizan específicamente todos estos elementos y que está presente en cada uno de estos factores. Entonces, si no tuviéramos el ciclo del agua, que básicamente se origina
por la presencia de los rayos del sol, entonces no tendríamos lluvias, no tendríamos aguas, por ejemplo, en Tegucigalpa, porque no existirían los ríos, entonces es algo mente lo cual tenemos que ver y analizar cada uno de estos elementos. Entonces, el balance hídrico tiene que ver, eh, por ejemplo, no sé si conocen o se han oído de los fenómenos del niño y la niña, pero eso es algo que básicamente trastorna lo que es el balance hídrico, por ejemplo. A veces creemos que donde se está evaporando el agua, en esos mismos lugares tiene a llover, pero con los balances hídricos lo que tenemos es como un desplazamiento de estas aguas o lluvias específicamente en cada uno de estos lugares. Entonces, no necesariamente significa que donde se evapore el agua, específicamente cercano a estos lugares, vamos a tener lluvia, sino que muchas veces por las corrientes de viento, como observamos en la imagen que tenemos a la derecha, estas nubes son llevadas a otro lugar y en dicho lugar es donde empieza específicamente la lluvia. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta cuando estamos hablando de los balances hídricos, que generalmente, por ejemplo, en los mares, esto tiende a ser negativo, pero en las zonas de tierra, ese balance tiende a ser positivo. Pero si todo está correctamente equilibrado, entonces al final es un número que tiende a ser. Entonces, la importancia de esto es que gracias a estos elementos es que podemos tener específicamente la presencia de agua en cada uno de estos lugares. Y esto nos puede servir, por ejemplo, para planificar el riego en estos lugares o ver qué formas se pueden ir teniendo para ir acumulando el agua en cada uno de estos lugares y se puede ir actuando con estos de esta forma. Las aguas superficiales, básicamente, generalmente están presentes en casi todos los lugares. Lo que pasa es que no en todas las zonas o lugares se puede extraer fácilmente. Por ejemplo, en lugares donde hay cercanos un río, un lago, una laguna, es bastante común que el nivel freático que dicen, o por ejemplo, cuánto se tiene que perforar, por ejemplo, para un pozo, sea a un valor, por ejemplo, de 1 metro o una cantidad menor. Pero, por ejemplo, en lugares más secos, a veces se tiene que perforar alrededor de 30 o 50 o 100 o más metros. Entonces, eso va a depender específicamente de cada uno de estos lugares. También cada una de las corrientes que se van formando en cada uno de estos lugares va a ir dependiendo específicamente del cauce que tiene el río. Y son específicamente zonas mediante las cuales se suele ir acumulando el agua en cada uno de estos lugares. También recordemos que la superficie, por ejemplo, de donde van los ríos, donde están los lagos, en algunos casos no puede sostener o detener específicamente el 100% del agua. Entonces, por eso es que en esos lugares es bastante común eh, que en los niveles del subsuelo haya específicamente agua en cada uno de estos lugares. Entonces, la infiltración de cada uno de estos elementos en realidad está relacionada específicamente con lugares donde tenemos plantas o raíces. Donde tenemos plantas o raíces es un lugar donde se produce con mayor facilidad la infiltración de agua, pero donde no tenemos raíces, básicamente no podemos tener específicamente la infiltración de agua. Por ejemplo, la imagen que estamos observando en cada uno de esos lugares. Entonces, por ejemplo, por eso es importante mantener la vegetación en cada uno de esos lugares, por ejemplo, las montañas, porque de una u otra manera también nos ayuda a que cuando hayan lluvias no tengamos específicamente una cantidad de agua en mayor nivel que esté llegando a cada uno de esos lugares. Entonces también depende de la textura del suelo, por ejemplo, las pendientes que puede tener cada uno de esos lugares y naturalmente si tenemos una cubierta vegetal en cada uno de estos lugares. El flujo del agua básicamente puede estar presente de estas dos formas, laminar o turbulento, y esto básicamente depende de las características propias del, del agua de la zona para cada uno de estos lugares. También, por ejemplo, estos van a ir dependiendo si tenemos gradientes en el recorrido que tiene el río. Va a depender qué tipo de cauce vamos a tener con cada uno de esos lugares. Si el caudal en la corriente
es acelerado porque hay bastante cantidad de agua o no, o si por ejemplo son lluvias que aceleran específicamente la presencia de cada uno de estos elementos en cada uno de estos lugares. Entonces todo eso nos va a ir determinando el tipo de cauce que va a estar en cada uno de estos lugares. Y también eso es muy importante para observar qué es lo que van llevando las corrientes de agua. Por ejemplo, si es una solución o si es una carga suspendida o una carga de fondo. En función a esto, muchos ríos van cargando específicamente estos materiales. Y no sé si han observado también que los ríos, la velocidad que lleva el agua, por ejemplo, un río de montaña, la velocidad es un poco mayor que cuando ya está, por ejemplo, cercano a un valle, que generalmente la velocidad que llevan es un tanto menor. Pero al final esto depende de qué tan ancho o no esté el cauce, ¿verdad? Entonces son elementos a considerar con cada uno de estos eh, materiales. Por ejemplo, para observar las capacidades que tienen las corrientes para transportar las partículas sólidas, depende básicamente de la capacidad, que es lo que decimos que es la carga máxima de las partículas sólidas eh, que se van transportando en la corriente, o de la competencia, que es el tamaño del clasto o de la piedrita que se va teniendo, que se va transportando para cada uno de estos materiales. Entonces, los drenajes se pueden presentar de diversas formas. Pueden ser dendríticos, como la imagen que está ahí, si es un drenaje radial, por ejemplo, alrededor de una montaña. Si es una enrejada, o si es rectangular. Por ejemplo, el rectangular suele utilizarse en lugares donde se tienen plantaciones y son formas que se utilizan para ir utilizando el curso del río en cada uno de estos lugares, dependiendo de las condiciones asociadas a cada uno de estos lugares. El dendrítico y los demás ya obedecen específicamente a las condiciones propias de la superficie alrededor de dicho punto. También hay inundaciones, generalmente están relacionadas con lluvias intensas o a veces con, por ejemplo, no sé si recuerdan o no sé si habían nacido específicamente para esto, pero para el huracán Mitch en el 98, acá pues, la cantidad de agua que había se retuvo bastante porque una de las montañas se cayó hacia abajo, ¿verdad? Entonces, eso retuvo básicamente el agua y no permitía que el agua siguiera avanzando, sino que estuvo gran cantidad de tiempo específicamente ese valor. Pero generalmente están mucho más relacionados con lluvias intensas, cada uno de estos elementos. Entonces, para tratar de controlar estos elementos o lluvias en gran forma, generalmente se tratan de colocar diques o represas que ayuden a retener el agua. Por ejemplo, no sé si conocen la represa José Cecilio del Valle, que está ubicado cuando uno va bajando la cuesta Moramulca, al final de la cuesta está ese lugar. Entonces hay una represa. Entonces esta represa es sumamente importante porque ayuda, por ejemplo, para las comunidades de Nacaome y esas regiones de valle que pueden tener acceso al agua. Entonces es algo sumamente importante. Y los canales también son sumamente importantes, pero estos retienen menor cantidad de agua, por ejemplo, en comparación de una represa, pero naturalmente estos canales tienen un menor costo en comparación al costo que pueden representar con las represas. Si hablamos de las aguas subterráneas, recordamos que estas están generalmente en el nivel inferior, que son mucho más abundantes, cercanas a ríos, lagos o lagunas, y que al final estos también tienen un flujo de corriente que se va moviendo específicamente en el mismo orden que tiene el río. Entonces, ese nivel freático que se puede observar en la imagen es como la distancia que existe desde el nivel del suelo hasta un punto en el cual ya tenemos tierra con agua. No quiere decir de que estamos sobre agua, sino que estamos sobre un suelo que posee gran cantidad de agua. No sé si recuerdan cuando mirábamos los valores del suelo, que había un porcentaje que era aproximadamente entre el 30 y 40% del agua. Entonces a esto es que nos referimos. Y por ejemplo, esto es sumamente importante cuando se tiene un pozo,
tratar de ubicar ese lugar en específico donde tenemos una mayor cantidad de agua, porque a través de esto entonces va a requerir de que vamos a requerir menor cantidad de agua en cada uno de estos lugares. Entonces, cómo interactúan cada uno de estos elementos va a depender específicamente de las condiciones que tengamos en la parte superficial, donde tenemos mayor acumulación de aguas subterráneas. Puede haber un punto en el cual surge ahí esta agua se esté liberando en la parte superficial. Por ejemplo, otro ejemplo mediante el cual surgen los ríos en las montañas. Y también cuando hay lluvias se forman corrientes y, como había mencionado anteriormente, no toda la tierra puede mantener específicamente esa agua en la superficie, entonces esta se va cediendo y desciende el agua a cada uno de estos lugares. Los acuíferos son lugares que generalmente se utilizan para ir determinando esas cantidades de agua y cada uno de estos elementos se van manifestando en ese nivel. Si miran de esta forma en la imagen que se puede observar, hay como esa diferencia entre un acuífero cautivo y un acuífero libre. Entonces, generalmente lo más recomendable es tomar agua o aprovechar el agua, perdón, de lo que son los acuíferos cautivos que se puede extraer con una mayor condición el agua en dicho lugar. Si es un acuicludo, que básicamente es el punto a través del cual tenemos bastantes materiales porosos, que básicamente estos obstaculizan el movimiento del agua subterráneo. Es decir, ponemos una bomba en dicho lugar y lo que generalmente estamos sacando no es agua, sino que es un material más como arenilla o ese tipo de formas que no va a permitir que la bomba tenga un tiempo de vida adecuado para estos lugares. Entonces, el movimiento de estas aguas subterráneas básicamente va a depender de la pendiente del nivel freático, cómo se va comportando esto según se va moviendo y también de la permeabilidad que exista en las superficies en el subsuelo, ¿verdad? Entonces, si la permeabilidad es un tanto mayor, entonces eso facilita que el agua va fluyendo a mayor velocidad, pero si esta no está tan mayor, entonces eso va reteniendo el agua específicamente en cada uno de estos lugares. Las extracciones generalmente se suelen hacer a través de pozos. Están como los pozos comunes que antes se construían y era una perforación hasta encontrar un nivel de agua en la parte superior. Pero también están los pozos taladrados que aprovechan específicamente el agua en el segundo nivel que habíamos mencionado en la parte inicial. Entonces, a través de esta forma se pueden encontrar diversos puntos en los cuales se pueden encontrar presencias de agua. Y lo que hay que tener presente en cada uno de esos lugares es que, por ejemplo, si tenemos una ciudad o un uso, por ejemplo, de crianza de animales, probablemente eso, por la cantidad de heces o desechos que se están generando, va a afectar en gran manera a los animales que están o al agua que se tiene en dicho lugar. Entonces, generalmente, aprovechar las aguas del subsuelo es algo que se puede hacer, pero también está en función a qué calidad o tipo de agua se encuentra en cada uno de estos lugares. Entonces es algo que también se tiene que analizar para observar esto un poco más a detalle. Entonces, cuando se explota el agua en cada uno de esos lugares, pueden existir ciertos problemas ambientales como sobre la explotación en esos lugares, cuando, por ejemplo, estamos retirando mayor cantidad de agua que se la está acumulando, entonces va a haber un punto en el cual ese punto ya no se puede extraer agua. Eh, la otra cosa es que cuando estamos retirando esta agua, generalmente el subsuelo va a quedar con ese vacío porque estamos retirando el agua. Entonces es algo que se tiene que analizar en cada uno de esos puntos. El otro punto es que el agua que generalmente se está sacando tiene mayor cantidad de sal. Entonces, esto es para analizarlo y verlo. Y, por ejemplo, muchas veces también viene bastante enriquecida en minerales. Entonces, es sumamente importante. Yo me acuerdo que cuando yo estudié en la universidad,
Nosotros hicimos un análisis de agua específicamente del agua que en aquel tiempo se servía en la universidad, que era un agua de pozo. Y créanme que la cantidad de purezas que comparado, por ejemplo, con agua que se vendía, por ejemplo, agua azul o algo así, era sumamente elevada. Entonces, es algo que se debe tener en cuenta y que generalmente no se recomienda para beber esta agua si no se tiene algún proceso para tratar de clarificar específicamente el agua descrita que se tiene en dicho lugar. De los glaciares, básicamente sabemos que es esa capa de hielo que generalmente está ubicado cercanos a los polos, el polo norte y el polo sur. Y que estos glaciares, básicamente, también pueden estar, por ejemplo, presentes en lugares donde tenemos montañas. Por ejemplo, en Suiza es algo común observar montañas de esa forma, o al sur de Alemania o en regiones que tienen gran altura, por ejemplo, en los Himalayas, encontrar montañas como esa foto que se está presentando en este caso es algo sumamente común. Pero, por ejemplo, también en lugares como en Groenlandia y en la Antártida es bastante común observar específicamente ese tipo de glaciares en la presencia de agua para cada uno de estos elementos. Entonces, ¿cómo básicamente se presenta eso? Pues todo básicamente por la presencia de nieve, nieve en gran forma que se va acumulando. Y aquí, por ejemplo, observamos ciertas formas que va teniendo la nieve, como se puede ir observando. Por ejemplo, si es de un día, 2 días, un año, 5 años o 10 años. Para más o menos tener cierta idea del tiempo que ha transcurrido con cada uno de estos elementos. Entonces, los glaciares o el hielo que tenemos ahí no necesariamente significa que estos no están en movimiento, sino que son nieve que se va acumulando y que naturalmente va cayendo nueva nieve o nuevo hielo específicamente en dicho punto. Entonces, cada uno de estos va teniendo un movimiento de desplazamiento. Y a veces, por ejemplo, como un sonido o algo similar, puede llegar a producir específicamente lo que conocemos como las avalanchas, que es como una gran cantidad de nieve que se origina específicamente ese movimiento y que va cayendo en cada uno de estos lugares. Entonces, la velocidad con la que va cayendo básicamente va a depender de la pendiente que se tenga en cada uno de esos lugares. También el tipo de zona o estructura mediante la cual se está produciendo este movimiento es algo que va a estar también caracterizado en cada uno de estos lugares. Y el balance glaciar básicamente es el equilibrio o la falta de equilibrio que existe entre la acumulación en el extremo superior y la pérdida que tenemos de dicho elemento. Entonces, si tenemos mucha radiación que está evaporando o llevando en evaporación el hielo que se está produciendo, entonces eso nos va a producir un balance negativo que puede ser en la parte inferior y en la parte superior siempre va a ser una relación cuasi que tenemos un balance positivo. Entonces, el balance de esta masa va a estar en función a esto. También esto depende, por ejemplo, de las estaciones del año. En invierno, naturalmente, y en otoño el crecimiento va a ser un tanto mayor que para las estaciones o los meses relacionados a las estaciones de primavera y verano en cada uno de estos lugares. La glaciación básicamente es algo que se inició alrededor de 2000 años o se intuye o infiere que arrancó hace 2000 años. Digo infiere porque ninguno de todos de nosotros estábamos específicamente en esa fecha, pero en función al análisis de los hielos que se tienen que los celulares que se más o menos determina este valor, ¿verdad? Y esto básicamente empezó en el tiempo geológico denominado el Pleistoceno. Y es una forma mediante la cual se va caracterizando cada uno de estos elementos o materiales. Entonces, las teorías que están relacionadas específicamente a esto que conocemos como balance glaciar, básicamente intentan responder a estas dos preguntas, que qué causa el comienzo de las condiciones glaciales y qué causa la alternancia de las etapas glaciales e interglaciales
que han sido documentadas para el Pleistoceno. Naturalmente, o repetimos, hace 2 millones de años no había nadie que pudiese estar observando o determinando estos materiales, pero es algo que se infiere en función a los valores observados para cada uno de estos casos. Entonces, de estos elementos, básicamente se obtiene la tectónica de las placas y también depende de las variaciones en la órbita terrestre para cada uno de estos elementos. Y con eso, básicamente, concluimos el contenido de la clase. Y recuerden lo que les comenté, que yo les estaría compartiendo específicamente las presentaciones de este video, un correo quizás mañana miércoles, que el miércoles 26 de noviembre no me va a ser posible estar en la reunión, por eso estoy adelantando esto de esta forma. Y que el examen, la fecha que teníamos del sábado 29 va a depender en función a la disponibilidad que tenemos del campus. Si no hay campus disponible, entonces buscaremos una fecha posterior para poder realizar el mismo de esta forma. Espero que se encuentren bien y que eh, todo lo podamos desarrollar de forma normal como hemos tenido hasta la fecha. Y en caso que no, voy a estar en comunicaciones con ustedes para que conozcamos específicamente cada uno de estos elementos. Pasen buena noche o buen día.